Saludos. En esta ocasión hablaremos de transparencia en República Dominicana y para ello contamos con la participación en estos conversatorios de Ojalá de el comunicador Carlos Tomás del Pozo, analista político. Carlos, ¿hemos mejorado en materia de transparencia en República Dominicana? No era un secreto para nadie de que cuando se produjo el cambio de gestión, estábamos en medio de una pandemia y que los efectos de esa pandemia se hicieron sentir en la población dominicana como en el mundo, en todos los órdenes, económico, político y hasta en lo emocional. Todo líder que se propone dirigir una nación, lo primero que tiene que hacer es empezar a moderar y a modelar el lenguaje y la connotación del mismo. Llegamos y vimos el cambio de gestión de gobierno dentro de la pandemia y observamos que lo que todos esperábamos era que íbamos a recibir un lenguaje, un comportamiento gubernamental de las nuevas autoridades coherente. Cuando hago alusión a la coherencia, me refiero a lo siguiente, y ahí entonces paso a definir si hemos avanzado. Una de las primeras cosas que nosotros comenzamos a ver en términos de la transparencia fue la cantidad de pronunciamientos que, iniciando por el propio presidente de la República y sus funcionarios con respecto a decir que todo había sido corrupción, de que todo el gobierno anterior había sido un desastre en materia de corrupción, hacer acusaciones, seguir lanzando acusaciones en sentido general. Y se construyó un discurso. Y ahí es que veo la falta de coherencia entre ese discurso que se construye y las acciones que el propio gobierno entonces comienza a realizar. De hecho, aquí puntualizo. El señor presidente de la República, en una de sus presentaciones públicas, decía que iba a fortalecer el sistema de transparencia y la lucha contra la corrupción a través de los organismos de control. Entiéndase la Cámara de Cuentas, entiéndase la Contraloría. ¿Qué pasó con la Cámara de Cuentas? Vimos que con sorpresa, como el presidente pues le hizo una crítica pública a esa entidad que es independiente y que además, de acuerdo a la ley 1004, es la que está facultada, y así lo establece el artículo 10, a hacerle auditorías a todas las instituciones que dependen de esa ley. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no tomó esa independencia en cuenta de que se trataba de un poder superior al cual le debe obediencia, que puede ser sometida para fines de una fiscalización, y la emprendió contra el presidente de entonces. Obviemos por el momento si tenía razón o no tenía razón, sino en la forma de cómo se condujo ese relato. El segundo relato que se instaló fue de que una entidad como la Contraloría General de la República, a través de la ley 1007, que está facultada para eso, decía que esa institución iba a hacer auditorías a las instituciones del Estado, entrando en contradicción con lo que establece la ley 1004 de la Cámara de Cuentas. No se hicieron esperar los planteamientos de los entendidos en ese sentido de que acerca de que esa institución no tenía la facultad para hacer esas intervenciones. Sin embargo, luego nos damos cuenta, y esto es un hecho reciente, de que el presidente había sido mal asesorado en ese sentido, porque recientemente el presidente acaba de decir que van a modificar la ley 1007 para que la Contraloría pueda hacer auditorías o pueda tener una intervención o una mayor presencia en el control del Estado. Entonces, si de verdad se tenía planificado y si de verdad el objetivo era transparentar o mejorar los controles del Estado, si en realidad el objetivo era adecentar la administración pública que según ellos había sido indecente, entonces aquí aconteció lo que no debe ser. Las personas se comenzaron a colocar las medias después de los zapatos. Yo le pregunto a ustedes, se ha articulado un discurso anticorrupción, pero ¿cuáles han sido esas medidas que ha implementado el gobierno para fortalecer el aparato de control del Estado Dominicano al día de hoy, a un año después? Entonces, ¿cuáles han sido esos controles que han establecido para ellos medir y mantener inclusive su discurso ante ejecutorias de su propio gobierno? Y eso no lo hemos visto. Entonces, por esa razón es que comienzo diciendo de que aunque la coherencia no es un delito, pues merma la credibilidad y merma la confianza. Entonces, no ha habido avances
en términos reales en materia de transparencia. Sí hay que reconocer que han habido buenos discursos y algunas iniciativas que deben ser todavía mejoradas. De esas iniciativas, por ejemplo, que se han tomado como referencia, voy a decir que en este caso la Dirección de Ética, que dijo, por ejemplo, que estableció un portal único donde aparecen todas las nóminas del Estado, pues eso yo estuve revisando y veo que lo que se trata es de un portal web donde están colocados todos los links de las instituciones gubernamentales, que esto usted también lo puede hacer de manera individual. O sorpresa, resulta que dentro de esa plataforma estamos hablando de fortalecimiento de controles, estamos hablando de transparencia, pues hay instituciones que todavía no se puede accesar a través de esa plataforma. Pero sin embargo, fuimos a un discurso que vimos hace ya un tiempecito. Dice que el derecho a la información es fundamental y habla de la ley 200-04, su importancia que se mantenga. Todos saben que la ley 200-04 fue una ley que se estableció en la administración del gobierno del PLD, que es la que permite el acceso de los ciudadanos a la información pública. Entonces, en esa conversación que se planteó ante la ONU, que lo tomo como referencia, bueno, se tituló Los avances puntuales de la República Dominicana para combatir la corrupción. Entonces, dentro de esas medidas que se habló allí en ese cónclave, hablaba precisamente del portal único. Uno pensaba, y yo pensaba, ¿verdad? Dice, bueno, tenemos un portal único de transparencia, qué bueno, porque ya entonces, en vez de usted buscar una nómina de manera individual, usted puede tener los datos agrupados en una sola plataforma y usted puede cuantificar con un solo clic cuánto es la nómina del Estado, quiénes son en un solo clic todos los servidores públicos. No, lo que es lo mismo que tenemos las páginas web, que también eso fue una implementación del Partido de la Liberación Dominicana, con el tema de la ley de transparencia, de libre acceso a la información pública y también las regulaciones que tenía la OPTI, que era obligatorio colocar las ejecuciones presupuestarias, las nóminas en los portales de las instituciones públicas. Entonces, adicional a eso, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho más nada. De hecho, en ese portal es bueno que lo revisen, la Dirección de Ética lo revise, que hay más de 4 instituciones que puede contactar que no se puede tener acceso a la información. Después de ahí hemos tenido una cantidad de pronunciamientos, declaraciones, que tampoco hay una estructura gubernamental que le dé seguimiento a esto. Ustedes recuerdan, como nosotros establecimos, el país ya se había establecido en la gestión de gobierno pasado, que había un seguimiento a las metas presidenciales. Entonces, todos los días se hacen pronunciamientos, se lanzan iniciativas, pero nadie le da seguimiento, pero tampoco ellos se encargan de informarle a la nación cuáles son los avances que se están teniendo. Entonces, los avances que ha habido en términos de transparencia los resumo de la manera siguiente. Han sido básicamente en el discurso, porque en el ejercicio de gobierno que hemos visto durante este año, fíjense cómo se le ha dado de lado y cómo hay situaciones que han sido ignoradas por el gobierno actual cuando tiene ya en control de los mecanismos y los organismos que están para fiscalizar, pues las cosas siguen prácticamente igual o peor. Así que muchas gracias. Bien, nosotros les invitamos a seguirnos en redes sociales como @ojalamultimedia y a suscribirse en este canal de YouTube. Espere la próxima entrega de estos encuentros en Ojalá. Hasta la próxima.